Entonces, así es como se instrumentó y los resultados obtenidos los vemos en las siguientes gráficas. Entonces, en las 4 gráficas del lado izquierdo, ¿sí? Tenemos la posición angular medida del motor, que es la línea azul, y la posición angular deseada, que es la que nosotros programamos en el bloque y que queremos que siga, y que les decía que habíamos escogido una onda tipo senoidal con variaciones. Entonces, si se fijan, esta es un poco más pequeña, el voltaje casi está entre 9 y 10 volts. Acá tenemos otro pico que está aproximadamente en los 13 volts y lo mismo este. Entonces vean que la trayectoria roja, que es la deseada, está bien empalmada con la trayectoria azul, que es la que nosotros medimos con el encoder en el motor de corriente directa. Entonces se comprueba experimentalmente que nuestros controladores con el enfoque jerárquico pues logran este seguimiento de trayectoria, ¿no?, en el motor. En la siguiente gráfica vemos cómo el perfil de voltaje deseado en las terminales del motor pues es debidamente seguido por el perfil de voltaje en la salida del convertidor. Entonces, de nueva cuenta, la roja es lo que deseamos y la azul es lo que medimos en las terminales del convertidor. Entonces, se ve en ambas que se logran los dos objetivos de control, ¿no? Y bueno, acá complementamos estas gráficas con la corriente. Entonces, vean aquí cómo la corriente subestrella, que es la que entra a nuestro control por modos deslizantes, pues está siendo fielmente seguida por la corriente medida, ¿sí?, en el convertidor, en las terminales del motor, perdón. Entonces aquí está adecuadamente seguido. Tenemos bastante ruido, por eso es natural, dada la naturaleza del sistema. Y en esta última gráfica, pues tenemos cómo se comporta el control por modos deslizantes, ¿no?, que toma valores de 0 o 1, ¿no? Y es una señal cuadrada, discreta. Cabe notar que en este experimento pusimos una perturbación en la fuente de alimentación, cambiamos el valor de voltaje nominal, lo disminuimos entre el tiempo 2.5 y 3.8, y esa disminución se puede ver aquí en esta gráfica de corriente. Es la única donde se ve un efecto real de esta perturbación, que se ven aquí estas líneas casi rectas, ¿no? Y si se fijan, pues la corriente incrementó un poquito, primeramente por la señal de velocidad angular de referencia deseada, y luego por esta perturbación, ¿no? Se desfasó un poquito hacia arriba. Luego regresamos al valor nominal, que es aquí donde se restablece, y en este nuevo pico volvemos a poner una perturbación donde se ve un desfasamiento de la corriente, pero eventualmente retoma el curso de la trayectoria. Y algo similar pues vemos en las gráficas del lado derecho. Acá pusimos una perturbación en la resistencia, ¿sí? Pusimos una resistencia de menor valor, hicimos una conmutación, ¿sí? Teníamos una resistencia de 30 ohms y la disminuimos a un valor de 12 ohms. Entonces, si se fijan, pues es natural ver que la corriente se incrementa, ¿no? Y aquí en donde se aplicaron los cambios, se ve un efecto, ¿sí?, de perturbación en la corriente. Sin embargo, la velocidad angular, pues se sigue siguiendo, y lo mismo el perfil de voltaje deseado. Si ponemos mucha atención en estas dos gráficas, podemos ver que aquí sí ya vemos una rayita por aquí así azul, ¿no? Voy a hacer un zoom, ¿sí? En el tiempo donde se mete la perturbación, aquí hay una rayita. Y luego donde acaba la perturbación, aquí hay otra rayita, ¿no? Que es donde el voltaje, la velocidad angular apenas si detecta que se hizo una perturbación en R. Y acá pues vemos una más pronunciada, ¿no?, que es cuando volvemos a hacer el cambio al valor nominal y se restablece el seguimiento. Entonces vamos a acercarnos ahora a la gráfica del voltaje y vemos lo mismo. Aquí vemos esta rayita más pronunciada junto a la rayita roja,
¿no? Que también está pronunciada de perfil de voltaje deseado. ¿Por qué? Pues porque metimos la perturbación de resistencia, ¿no? Y acá vemos otra vez esta perturbación, ¿no? Entonces ven que ahí es cuando apenas si notamos que metimos una perturbación. ¿Qué quiere decir esto? Que las perturbaciones N no afectaron el seguimiento de trayectoria ni el de voltaje, pero que una perturbación en R, en la carga, sí la afecta, ¿no? De manera significante, no. O sea, el control demuestra que es robusto. Y pues hicimos más pruebas, ¿no? Más pruebas para ver qué pasaba. Entonces hicimos cambios en la inductancia, en la capacitancia y en el coeficiente de fricción viscosa, ¿no? Establecimos perturbaciones. Y en todos los casos se cumple que se sigue la velocidad angular deseada, ¿no? Y los perfiles de voltaje. Pero vemos que en el caso de modificar la fricción, ¿no? El coeficiente de fricción viscosa, pues sí tenemos ya variaciones importantes dentro de nuestra trayectoria, pero que no son representativas a lo largo del tiempo, ¿no? Sino que eventualmente se restablece el seguimiento de trayectoria, tanto de velocidad angular como de voltaje. Entonces, conclusión, pues el controlador con enfoque jerárquico basado en planitud diferencial y en cascada utilizando modos deslizantes, PI y una prealimentación, pues es bastante robusto para las aplicaciones de un sistema electrónico basado en un convertidor de corriente directa reductor y un motor de corriente directa. ¿Sí? Entonces, bueno, ya que tenemos estas primeras pruebas de la robustez del sistema, pues ahora sí vienen las aplicaciones, ¿no? Ya cómo lo voy a implementar para sistemas autónomos o para proporcionar autonomía a los sistemas. Entonces iniciamos trabajando con un robot móvil de ruedas de tipo diferencial, ¿no? Que es diferencial porque se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha según la diferencia de velocidades que haya en sus ruedas, ¿no? Solamente tiene 2 llantas y por acá tiene unas llantas locas para que se mantengan sobre el piso. Y bueno, esa es la característica de por qué se llama robot móvil de ruedas diferencial. En este sistema podemos identificar 3 elementos muy importantes que son la estructura mecánica, que está asociada al modelo dinámico mecánico del sistema robot móvil de ruedas. Tenemos actuadores que están conectados a las llantas del robot para que se mueva y pues obviamente la etapa de potencia para estos actuadores. Entonces, en este caso, la etapa de potencia, pues le estamos aplicando como un convertidor electrónico de potencia reductor, ¿no? De corriente directa a corriente directa. Entonces, el esquema que vimos anteriormente, pues es lo que vemos en color rojo y color verde, ¿no? Pero como tenemos 2 motores que controlar, pues utilizamos 2 configuraciones similares, ¿no? Para cada una de las llantas del motor, del robot, perdón. Y ahora sí, también aplicando el enfoque de controlador jerárquico, pues en este caso vamos a tener 3 niveles. Entonces, en el nivel más alto, sí, lo que queremos lograr es que la velocidad angular del robot móvil de ruedas siga una trayectoria, ¿no? Pero no solo eso, que además las velocidades lineales, X y Y, también sigan una trayectoria. Entonces, eso es lo que queremos lograr en el robot móvil de ruedas. Y para lograrlo, pues, hacemos uso de un controlador cinemático, ¿sí? Es un controlador cinemático porque está basado en el modelo cinemático del móvil, no en el dinámico, ¿sí? De tal manera que ese control, pues, nos va a imponer las velocidades angulares deseadas en las ruedas, ¿sí? Del robot móvil de ruedas. ¿No? Esto implicará que si se logra esto, entonces el robot móvil de ruedas siga una trayectoria deseada impuesta por un robot de referencia, ¿no? Un móvil, pero que va a fungir como de referencia para que se siga pues la trayectoria deseada. ¿Ok? Entonces eso va a estar en el nivel alto y vamos a tener un nivel intermedio en el que va a haber un control por planitud diferencial para que nos proporcione los perfiles de voltaje deseados a la salida, perdón, a la entrada del motor de corriente directa. Entonces, si se fijan, ya no es un controlador en cascada, es un control por planitud diferencial y lo que tenemos que aplicar pues es la primera parte que vimos en esta presentación.
Y entonces, pues al garantizar esos perfiles de voltaje en el nivel medio que van a entrar al motor, pues se va a garantizar que cada una de las ruedas del móvil siga las velocidades angulares deseadas. Y finalmente, en el nivel bajo, pues vamos a tener otra vez un control por planitud diferencial que va a proporcionar los controles para los convertidores electrónicos de potencia, tal que los convertidores electrónicos de potencia alcancen los perfiles de voltaje deseados que fueron impuestos por el nivel medio. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí de nueva cuenta, pues ya seguimos utilizando planitud diferencial y aquí es donde entra el modelo promedio del convertidor. Habíamos visto que es un sistema de estructura variable, pero podemos representarlo como un modelo promedio, es decir, que cambia en el tiempo si nosotros encontramos una relación tal que la U, ahora en lugar de tomar valores en el intervalo en el conjunto discreto 0,1, ahora tome valores en el intervalo cerrado 0,1, es decir, que tome valores de 0,1, 0,2, 0,3. No, ya no 0 o 1. Entonces, a esa condición, o a ese modelo de los convertidores se le conoce como modelo promedio. Entonces, las U's que vamos a tener van a ser modelos promedio. Y esto está asociado con el PWM, ¿no? El valor que tenga la U va a estar asociado a un ciclo de trabajo de PWM. Y entonces, pues vamos a necesitar una modulación por ancho de pulso u otro tipo de modulador que nos convierta esta señal continua de entrada a una señal discreta. ¿Sí? Entonces, pues esta es la aplicabilidad del sistema electrónico de potencia que vimos al inicio para un sistema autónomo llamado robot móvil de ruedas de tipo diferencial. Entonces, este controlador, pues lo traigo representado en un diagrama. Vamos a ver, pues, la parte asociada a una de las ruedas y pues esa parte se duplica para la otra rueda, ¿no? Entonces, tenemos aquí, pues, nuestro robot de referencia que nos va a dar la velocidad lineal deseada y la velocidad angular deseada del robot, que pues van a ser parámetros de entrada para nuestro control cinemático. Este control cinemático nos va a proporcionar la velocidad angular del motor y que se va a convertir en la velocidad angular deseada que tendrán que seguir las flechas de los motores del motor. De modo que para lograr eso, pues vamos a tener conectado o instrumentado un control para el motor de corriente directa, ¿sí? Y ese control va a asegurar que se cumpla esta relación, pero también va a imponer el perfil de voltaje deseado en las terminales del motor, ¿sí? Y pues ese perfil de voltaje se va a cumplir con el control para el convertidor electrónico de potencia. Y como dijimos que era un control, ¿sí?, basado en el modelo promedio del convertidor, pues necesitamos discretizarlo. Y para eso se ocupa, en este caso, un modulador sigma delta, ¿no?, que lo único que hace es discretizar esta señal, pasarlo a términos de 0,1, ¿no?